Mm, Dice, la información, título de suficiencia de la electrónica digital se llevará a cabo el lunes 4 de julio, ya está el lunes, ¿no? A las Sí, ya. 8:30 horas, en el salón de invitaciones del examen será escrito y consistirá en 2 problemas de diseño electrónico. Nada más les va a poner 2 problemas. Diseño Sí. electrónico, por lo que deberán estudiar los siguientes temas: principios, parámetros utilizados en la electrónica digital, por ejemplo, TR, TD. Eso ni yo lo vi. Bueno, el que sí sé es el tiempo de rise, tiempo de fall, pero frecuencia. Es que no sé si lo está usando en inglés o en español. Pero este pedo son los del TR, TD y TPHL. Es tiempo de subida, tiempo de bajada, el tiempo del pulso, voltaje de encendido. Es que no sé por qué usa esos términos, la verdad. A ver, aguanta. Me hubieran dicho que si les daba bibliografía de dónde va a sacar los ejercicios. No, pues de hecho no tiene ni 10 minutos que lo mandó. Ah, chinga. A ver. TR, pues es right time. Tiempo de bajada. Wow, pero no sé si... Es que... Ah, sí. Es que el profe lo que hizo fue meterlo directo al traductor. No usó los términos que usan los libros. Bueno, aunque también entre autores cambian. El tiempo de subida, que es el time rise, ese pues, tal cual TR, ¿no? Tiempo de bajada es drop time. Tiempo de bajada, drop time. TPHL. Tiempo del pulso. Tiempo del pulso. Del ancho del pulso. Pulse with time. No, pues. Time pulse high. Tiempo del pulso en subida. Tiempo del pulso. Tiempo del pulso en subida. Point pulse time. Nada, tampoco. Voltaje AOH, voltaje OL. Bueno, diseñar un inversor digital con un transistor. Ese es el inversor digital, ¿cómo se llama? El biestable que hicimos con transistores. Lo que vimos ayer, ¿no? Ajá. Así se llama, chequen el libro. Les muestro el libro. Chequen el libro Pulse Rise Circuit. Con BJT. Inversor de fase. No, se cancela, no es ese. Traductor de inversor de fase con un inversor de fase. Es el otro circuito que hicimos. Espérense. A ver si lo logran ver. A ver. Diseño de multivibradores con NA estable, monoestable y bistable. Ahí está. Ese sí lo estamos viendo. No, pues nada más son esos dos, ¿no? Durante el Sí. examen. Se permite utilizar calculadora. Utilizar formulario en ficha de trabajo. Sin... mira, sí les deja usar el formulario. Y no se podrá utilizar si no cumple con estos criterios. Pero el pedo aquí es ¿qué fórmulas? Pues quiero suponer que las del BJT, ¿no? Y quiero suponer cómo está compuesto el 555. Ajá, Entonces, igual es donde tengo duda porque ves que creo que te dice que puedes usar una hoja del 555 de las especificaciones o algo así. Ahí es donde te quería preguntar a qué se ajá, refería. utilizar hojas en blanco. Bueno, contar con información sobre los dispositivos activos a utilizar. Contar con información.
es que es diferente el formulario y aparte es diferente usar la información sobre los dispositivos activos. O sea, ¿qué se refiere sobre los dispositivos activos? Pues prácticamente pues la beta, la corriente de base y todo ese pedo. Y los parámetros del 555, que prácticamente es la parte interna la que le puse que lo viéramos. No se permite copiar, usar celular, usar formulario diferente al autorizado, ingerir comida. Ay, no mames, que van a ingerir comidas en el ETS. Consultar información diferente a la autorizada. Contar con la información sobre los dispositivos activos. Pues es eso, nada más es. Quiero suponer que. ¿Saben cuál es el pedo de esto? Que si vieron los videos de la estable, que creo que. Ok. Pues creo que este compa lo que le va a ser ponerlos a desarrollar la ecuación del tiempo. Y si vieron el monoestable, o sea, exactamente, pues les comparto pantalla. Si vieron lo del monoestable, va a venir esta parte, quiero suponer. Todas estas ecuaciones diferenciales. Prácticamente es el cálculo de la carga. Bueno, aquí está la carga del capacitor. Voltaje de la fuente 1 menos E. Todas estas ecuaciones. A menos que los ponga. Sí, les va a poner a hacer, diseñan un circuito porque con dos problemas no sé qué más puede hacer. Principales parámetros utilizados en electrónica digital. Es que no sé qué autor ocupa. A ver. Saber qué libros tengo. Ah, pues tienen los apuntes, ¿no? Ay, qué pendejo, pues sí. Ahí el profe les ha de haber dicho de. A ver, lo descargamos. Pues en sus apuntes ahí va a venir como lo enseñó él. ¿Quién llevó? Omar Otero. Ah, mi compa Omar. También me llevo con ese. Ah, es que ustedes estudiaron. Bueno, tú Luis estudiaste con este Andrés, ¿no? En primer semestre. Sí, estuvimos con Andrés, con Omar en primero. Señor circuitos digitales básicos, aplicar conocimientos. Seleccionar el valor de aplicación, fuente de alimentación digital, alta eficiencia analógica, procesamiento de señales, nada. Circuitos digitales discretos, microprocesador, arquitectura Intel, CCP. Pulso, cambio o subida de voltaje, nivel a partir de valor 0, tren de pulso. A ver, consultar algo. Pulse Tran. No, no estoy viendo, a ver. Tiempo de pulso, PRT. Ay, güey, entonces va a ver lo que no les quise dar con detalle. Que es esto de aquí, miren. Porque dije, no mames, no creo que algún profe se enfoque a dar todo ese desmadre, ¿no? Pero pues por lo visto sí. Sí hubo. Junta libros. Bueno, eso es lo que viene en sus apuntes, ¿no? No sé si vengan en su examen. Pero si se pudieron dar cuenta, este profe está basando todo su estudio, todo su trabajo en este libro. En el de Pulse, Ajá, Circuits, algo así. en este libro. Pues hasta viene el mismo dibujito que les dio a estos chavos. El que está acá, miren. Chingado está.
Pues aquí mismo, ¿no? Este mismo dibujo que está acá es el que tienen acá. Espérame. Chinga, ¿cuál era? Debería ser este, a ver. Este que está acá, este dibujo. Chinga, ¿qué libro les di? Donde venía ese pedo. A ver. O solamente que sea el otro PDF que mandaste, el de pulsos. ¿Cuál es? A ver, que ni me acuerdo, la neta. Pero es este. A ver, voy a hacer este otro. Es que ese es el pedo de que pues varios escogen varios escogen el libro que quieren para guiarse. Cada profe enseña a su manera. Pues este profe sí trabaja otras cosas. Lo bueno que viene transistores y 555, eso sí lo deben. Los transistores los tienen dominados. El 555 pues es lo que estamos viendo, si no nos podemos mañana también agarrar la clase para el 555. Pero a ver, vamos a seguir leyendo. Time, intervalo de pulso. Es que ni eso está en sus apuntes. VHL, pico, TP, PRT, pulso cuadrado, pulso rectangular. Vamos a seguir leyendo. Time pulse, tiempo de pulso. Time rise, tiempo de subida. Time fall. Este es el que estamos. Que está acá, miren. Chinga. ¿Qué es? Al menos que pues estos apuntes, Omar los haya sido una más una investigación, no es como que el profe los haya dado. Así como que les dejó investigar y como yo sé que Omar ha tomado con COVID, pues puede que agarró estos libros, pero ahora ya está perdido. A ver. No, mucho, pues creo que les voy a dar otra hora de clase mañana, sábado, pero sería temprano. A ver, ¿o fue el PDF que les hice? Ah, sí, cierto. Aquí está, miren. Tiempo de subida, tiempo de descenso. Pero el pedo es que no vienen los términos de que dice el profe. Ajá. Pero a ver, sigamos leyendo los apuntes. Impulso 350. Tiempo de almacenamiento. No, sí, creo que Omar sacó estos valores, pero del libro de acá. Solamente se vio porque yo sé que porque con Omar he tomado COVID. Tomé 2 clases con él. Bueno, pues este apunte. Por el momento, a ver, ¿qué otro? Voltaje, aquí está, mire. Pam, pam, pam. Curva de voltaje de transferencia.
Voltaje OH, voltaje de salida en estado alto, voltaje mínimo a la salida digital cuando circula una corriente y cero. Voltaje OH. Ah, pues el voltaje OH es el del 90% que les comenté. Y el voltaje OL es del 10%. Es la corriente máxima que suministra una salida digital a un voltaje. Y esto, carga, voltaje alto, cuando está E-source, IOH, voltaje OH, ¿qué quiere decir OH? ¿Quién sabe? Voltaje Creo de que, salida. Ujú, bueno, igual como tenemos clases con COVID, en ujú. el semestre nos dio unas hojas de especificaciones, no me acuerdo de qué era, y esos parámetros los explicó, los tengo anotados en mi cuaderno, nada más ahorita checo y Ah, vale, ver. ya te mando, nada más deja que Ok. llegue mi hermano porque estoy afuera. Sí, prácticamente es eso. Es lo del 90% voltaje de salida en estado alto, es el voltaje que tiene acá, pero en alto. Luego el intensidad OH es la corriente máxima que suministra una salida digital a un voltaje VOH. Entonces es la corriente que está acá. Voltaje de salida en estado bajo. Ah, pues es high y low. OH, voltaje de salida en estado bajo. High, voltaje de salida en estado bajo. Voltaje máximo en la salida digital. Ándale. Voltaje IH. Voltaje LIH. Voltaje de entrada en estado alto, voltaje de entrada en estado bajo. Salida. Salida, entrada, gate, voltaje OH. Voltaje IH. Para que interprete un número. No, pues sí, sería cuestión como que los cheque. Y pues el diseño de un inversor digital con un transistor bipolar. Y diseño de multivibradores con N555. Pues quiero suponer que le va a poner un ejercicio y calculan el tiempo de su vida o qué hace. Porque no creo que, así como dice diseño de multivibradores, no creo que le vaya a poner un circuito como el que mandaron en el examen este en línea. No creo que le vaya a poner un circuito así, la neta. Y tampoco de los transistores. Pues serían los N que estamos viendo ahorita, te lo vamos a seguir viendo. El diseño de un inversor digital con un transistor BJT. Inversor BJT. Entonces van a poner a hacer un circuito con corriente alterna, con dos transistores, un inversor digital. No. Inversor, a ver, aguanta. Inversor digital. Pero a ver, sigamos viendo sus apuntes. En la entrada.
Pero ¿qué ejercicio les puede poner sobre esto? Es lo que me pregunto yo. Presunción de la onda input. Input de rise, tiempo de drop. Bueno, eso sí, no es tanto pedo, ¿no? El que está acá. Tiempo de bajada, que está lo que les digo, de 90% al 10%. El tiempo de rise, que es así viene en lo que está el profe. Tiempo de rise, time drop, que tiempo de subida. Time PHL, que ha de ser ese tiempo del pulso. Yo el chile su término lo interpreto así como time pulse, high, low, tiempo de pulso de subida a bajada. O sea que tiempo de subida a bajada es el tiempo, era el ancho de pulso de acá. Pues. Okay. Este es el circuito en BJT inversor. Entonces, si esto puso de ejercicio, va a ser un ejercicio de calcular por lo visto no es lo que está en internet, prácticamente para él, el circuito con el BJT inversor es hacer un circuito que esté, un circuito como este, sencillito, RC, RB, voltaje de saturación, HFE. Este profe lo hace por mallas. Voltaje CC. Bueno, pero ustedes trabajenlo como lo saben, les va a salir los mismitos resultados para que no se compliquen la vida. Voltaje CC, voltaje RC, colector emisor. Cuando uno está cerrado, voltaje colector emisor es el voltaje de colector emisor de saturación. No, en Chile no se enrede viendo esto porque aparte está el análisis por mallas y está el análisis que hicimos que nosotros que fue más por nodos. No se complica, lo que les ponga a hacer, pues hay curvas características del diodo y recta de carga. El colector, esa es aquí la corriente máxima, es como el MOSFET que les había dicho, aquí la corriente máxima, que es el voltaje de la fuente entre la resistencia y esta corriente es la máxima que va a tener cuando está saturado el voltaje. Va a estar el voltaje de 12 volts, que es con el voltaje máximo, colector emisor, que va a estar en este punto. Y esta es la curva que va a demostrar en qué momento entra en saturación, dependiendo la beta que tengamos. No sé si esa parte del transistor sí les queda clara. Ah, sí, pues lo estuvimos viendo bastante. Lo que sí no vimos fue las rectas de carga, pero pues no dudemos en que lo vaya a poner. Básico. Un circuito digital, esto es para es un pulso 0 y 1. Entrada, resistencia de base, resistencia de colector, salida. Design works for sure. Ah, chinga, hasta los puso a trabajar en inglés. RC, voltaje. Pues mire, ¿qué quieren, chavos? ¿Quieren que les ayude, ya viendo lo que va a ver un poquito más bueno, el 555 lo vamos a ver hasta mañana. Quieren que veamos ese pedo, que pues investigue cómo es que trabaja el profe en tiempo de subida, tiempo de bajada, pero es que, pues no digo, no sé qué ejercicios pueda poner. Ah, mire, va a ser algo así entonces. Digo, les puedo poner un ejercicio, se los explico y les trabajo un ejercicio. Y ya que les trabajo el ejercicio, pues ya para que les quede claro esta parte. Y pues aquí y ya pues para que les quede clara esta parte del veo, podemos hacer vamos a hacer todo este ejercicio, mira. Todo el circuito, los tiempos de subida, los tiempos de bajada, todo ese rollo. RC. Pues van a tener que usar, tienen que aprendérselos. Si aquí mire, ya vieron que Omar en sus apuntes puso que un valor comercial. Quiero suponer que el profe les va a poner lo mismo, que calculen un valor comercial. Y entonces, pues apréndanse más o menos los básicos, los de 1.80, los de 1,
los de 2.2, los de, ¿cuánto es? 3.7. Los siguientes se encuentran en absoluto máximo. Miren. Y el profe los hace buscar en sus especificaciones, en el datasheet, los valores del transistor. Y suponiendo que quieren sus hojas, pues quiero suponer que les va a querer como que lleven un transistor. Quiero suponer que va a querer que lleven un transistor, su datasheet, y de ahí sacar sus valores. A eso se refiere con contar con información sobre los dispositivos activos a utilizar. Ándale. Pues son esos. Entonces van a tener que llevar como que un datasheet de un transistor y un datasheet de un 555. ¿Qué más tiene? Si se llega al transistor BC847, absolute máximo writing, todo el colector, emisor máximo 24, el colector emisor saturación en 12. Miren, eso es lo del relé. No lo mencionó que fuera a venir, pero pues aquí está lo del relevador. Así que estudienlo porque si él los trae en sus apuntes, prácticamente todos los profes lo que hacen en sus ETS es poner lo que enseñaron. Así que pues no se sorprendan que vaya a venir algo del ETS. Un K-out de 5, es un resistor. El diodo de avalancha de carga libre limita el voltaje de la específica. Máxima y relay. Y este sería el voltaje apuntes 2, vamos a ver la 3. Bueno, esa es la teoría. Pues eso también no lo vimos a detalle, porque en todos los ETS que encontré, pues ninguno viene de explicar a detalle el MOSFET. Aunque tampoco creo que venga, porque es que el MOSFET es un tipo de transistor que no usa diodos, usa una capa de, como está acá, pueden checar. Una capa aquí de un metal, conductor, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama esta capa de conductor. Aquí tienen una capa, para que vayamos. Este es un metal semiconductor. Aquí tienen otro material y aquí tienen otro. Y todo esto que viene acá es otro tipo de material. Entonces, al momento de generar una carga, como estas están separadas, al momento de darle un voltaje acá, hace que conduzca de acá a acá, de este punto y a este punto. Este es el gate, este es el drain y este es el source. Y al momento de darle un voltaje acá, esta carga va a hacer que se pueda conducir de este punto a este punto, pero hay una capacitancia interna. Pero no creo que el profe se pase de rosca también y ponga las de la capacitancia interna. Gate source. Aunque ahí no mencionó MOSFET, ¿no? Así que no creo que venga. Pues sí, chavos, entonces tienen que buscar contar con información sobre los dispositivos activos a utilizar. O sea, que qué dispositivos vas a ocupar, pues es el. ¿Y a qué se refieren activos? Pues quiero suponer que, ¿cómo se llama? Que hay circuitos que son funcionales actualmente. Entonces llévense pues una de un transistor. El transistor básico por excelencia que ocupamos es el 2N222. Llévense ese. Porque ahí, a ver, datasheet 2N222. Y bueno, una pregunta.
Bueno, es que nuestra maestra cuando estábamos cursando digital nos había pedido la hoja de especificaciones de igual de un transistor, pero, o sea, yo me acuerdo que le llevó un transistor y me dijo que no, porque según quería que tuviera más valores no me acuerdo de qué, creo que de corriente, tuviera diferentes corrientes. Ujú. Entonces, no sé si aplica igual Pues ustedes, cualquier pues transistor estudiense, o pues estudiense dos transistores y corriente DC. Ustedes estudiense dos transistores y con esos dos transistores, pues llévenlos. Es que pues dirán ustedes, pregúntenle a Omar cómo pide sus trabajos, todo como este pedo. Y pues digo, yo también le puedo preguntar a Omar para que me diga qué onda. Por ejemplo, HFE, la corriente de ganancia del pulso, pues está entre 40 y 120. O sin 35, 120, 20, 120. Pero hasta el mínimo o el máximo. Ustedes pueden usar un rango cualquiera entre esos porque pues entre dispositivos puede variar. Y intensidad del colector, 150 miliamperes. Aquí también pues van a usar, depende del colector que trae. Voltaje colector emisor. O sea que lo vamos a alimentar con 10 volts. Cuando lo alimentamos con 10 volts puede tener una corriente de 150 miliamperes. Sacamos la resistencia y vamos a tener esta ganancia en la beta. ¿Sí saben leer más o menos datasheets? Datasheets. Sí. Sí, bueno, lo único que importa es aprender a sacar la HFE, la corriente de base emisor y base colector. Y colector emisor, perdón. Por ejemplo, aquí. Y en este viene todo. Por ejemplo, si vamos a voltaje colector emisor en saturación, este es en saturación porque recuerden que el colector emisor, si está en... No, perdón. Es voltaje colector emisor en corte. Porque si estuviera en saturación, entre el voltaje colector emisor, vamos a tener cero. Recuerden que se vuelve un cable como si fuera tierra. Entonces este es voltaje colector emisor cuando está en corte. Tenemos todo el voltaje en el... Tenemos todo el voltaje. Tenemos todo el voltaje acá, que es lo que nos dice sacando la diferencia de este punto a este punto. Recuerden que aquí está tierra, cero, y aquí tenemos el voltaje colector emisor. Y si lo tenemos de 10, quiere decir poner que está en corte, porque aquí tenemos el voltaje máximo. Y es lo que nos dice este datasheet. Y del 555, ¿cuál es el más común? Creo que el LM555. O NE. Ah, no, NE. Ujú. NE 555. Texas Instruments. Ah, miren, pues tiene el mismo diagrama de el que estamos trabajando, BCC, threshold, trigger, reset, el contador, recuerden que es salida, el de reseteo, no importa cuando reseteas, no importa las entradas, eso te va a sacar en el en AQ0 y en AQ negada un 1. Aquí puedes poner un capacitor, el de descarga pues depende del circuito. Estos tres siempre, fíjense, ¿qué tienen en entrada? 7, 2 y 6. Les recomiendo que descarguen este, este datasheet. Y es lo único que pueden tomar, este diseño. Porque es lo que les va a servir, porque no creo que les pida que el voltaje máximo, voltaje. BCC soporta hasta 18 volts, mire. Input voltaje, voltaje de entrada, que está entre el contador, entre el reset, entre el threshold y entre el trigger, que puede ser BCC, o sea que puede ser de 18 volts las entradas que le van a dar. Output, salida de corriente, la máxima salida de corriente son 225 miliamperes. Por si ponen una resistencia ahí muy grande, como que diga, una resistencia muy chica y quieren que saque más corriente, no va a poder, solamente va a poder con 225 miliamperes. Ahí está el chile, dice que es, tampoco es. La temperatura de trabajo. Mm,
Inversor digital con un transistor bipolar digital. Yo pensé que les iba a poner un circuito así, pero no. Eso es lo que venía acá en el. Porque este tema que estaba acá, en el que vimos del biestable con transistores. ¿Qué página era la 66? Creo. Circuito inversor. Así se llama este capítulo. Circuito inversor. Ah, no, pues es lo de este pedo. Circuito inversor que está acá, la corriente, voltaje menos voltaje BB. Ah, no, entonces quiero. Es que la verdad no sé a qué se refiere el profe, pues, pero viendo los apuntes de. Este es el de. El pulso. No sé si el que vimos del tiempo es. Aquí el profe no trabaja menos voltajes negativos. Y por ejemplo, en el libro de Semiconductor Pulse Circuit, circuitos inversores, usa BJTs, pero usa corrientes menos B. Así que, pues si quieren podemos trabajar estos circuitos, este circuito. ¿Ustedes en qué quieren que los apoye? ¿En qué piensan que les va a fallar más este pedo de lo que va a trabajar el profe? Porque, pues, por ejemplo, pues ya tenemos libre lo del día de contadores, porque no les va a poner contadores, como dice ahí. ¿Mm? Pues yo creo que estaría bien trabajar la parte pues de lo que dijo que va a venir. O bueno, no sé, bueno, yo diría eso. No sé, Carlos, ¿qué diga? ¿Cómo, perdón? Pues va, miren, pues ahorita seguimos con el 555 para que vean bien los tres cómo están. No creo que les ponga a hacer las ecuaciones, solamente les va a poner un diseño. Ahí está, a ver, díganme el tiempo de subida, el tiempo de bajada, el ancho de pulso y todo ese rollo. No creo que les ponga a hacer todas las cuentas, las integrales, la parte del cálculo. Y diseño de un inversor digital, pues mañana trabajamos unos, le voy a preguntar a Omar a qué se refiere el profe con eso. Le mando mensaje. Creo que ni sé si tengo su número. A ver, aguante. No. No sé si puede mándeme el número de Omar. Yo me llevo con él y ya le pregunto unas cosas. Sí, ahorita te lo mandamos. Bueno, no sé si Carlos ya te lo puede mandar, es que estoy en otro celular. Ajá, ¿vale? Entonces, pues le pregunto qué se refiere Omar con el profe del inversor digital con un transistor, porque el inversor digital abarca muchísimas cosas. Y pues ahorita en la noche, mañana, pues trato de sacarle unos ejercicios, explicarle. Por tal son temas que ya vimos, así que no va a ser complicado que se esté explicando otra vez desde cero, pues ya nada más es como que relacionar lo que él dice con lo que ya vimos. Y pues vamos a seguir con el 555. También si les queda duda, pues lo vamos a seguir viendo mañana. ¿En qué parte nos quedamos? Que ya ni me acuerdo. Creo que ni acabamos el biestable, ¿no? Ajá, nos quedamos en el vistable. Sí, ¿verdad? Vale. Pues sí, entonces mañana pues voy a tratar de volver a Omar y voy a preguntarle todos esos temas. Ahí me mandan el número. Pues a ver, quedamos otra vez desde el inicio porque ayer ahí ya ni acabamos bien.
En el biestable. Ah, bueno. Entonces, ustedes chequen, por ejemplo, véanse más o menos cómo está el diseño. Siempre cómo está el diseño del circuito. Por ejemplo, si aquí tienes sin ver esta parte de acá, así. Pongan ustedes que el profe les va a poner en el examen. Ustedes analícenlo. Pues así de primera van a checar esto. Las tres primeras, la de reset no se va a ocupar, ¿no? En este circuito no se ocupa. La BCC y GND, esa es la 8 y la 1, por obligación, pues son de alimentación, tienen que estar por alimentación. La de control, la 5, esa ya la tienen que tener por default, que esa va a un capacitor a 5 volts, a GND de 1 microfaradio, perdón, y ese es para control de corriente. Y en la salida siempre va a ser la 3, no puede cambiar, no es como que le vayan a poner una retroalimentación, un pedo así, nada. Solo analizan esa onda que la 3 es la salida. Entonces, ¿de qué se van a preocupar? Se van a preocupar de la 2, 6 y 7. Threshold es de la primera resistencia. Por si quieren hacer el análisis, dibujar así, llévense. Ah, pues van a llevar el datasheet, ¿no? El del 555. Van a llevar el datasheet y pues aquí van a tener el threshold, la 6, y vayan armando el circuito. Y dense cuenta, si tiene una resistencia y un capacitor que está en serie y el capacitor va a tierra, ¿para qué va a servir? Para carga y descarga, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar a cargar y descargar. Y luego aquí tenemos una resistencia y tenemos un push. ¿Qué quiere decir cuando hay solamente un push? Pues una estable no va a ser, ¿no? Porque una estable puede que le pongas un push, pero a reset para que solamente se quede en un solo estado y no se cambie. Pero si el push no está en reset, o está en el trigger, en el threshold, en el disparo, en el descarga, perdón, entonces quiere decir que es un mono estable. Así de primera, analicen el circuito antes de, ¿cómo se llama? Antes de suponer que es, de empezar a hacer cálculos y cuentas, porque puede que sea un monoestable, ustedes lo trabajen como biestable y va a ser un desmadre. Luego el biestable. Esta flechita sí solamente quiere decir que es este punto que está acá, es el que está acá. Analícenlo también. Si tiene dos push, ¿qué quiere decir? Que es un circuito biestable. Y pues ya nada más chécanse en qué terminales están conectadas y otra vez váyanse acá y armen el circuito. Armen el circuito así y ustedes se van a dar cuenta, no, pues si aquí, si es ya supusieron, ¿no? Es un biestable. Si está el LED apagado, empiecen LED apagado, aquí es un 1, aquí es un 0, y empiecen a hacer su análisis. Y recuerden, ese es el biestable. Ahora, vamos a estable. ¿El estable qué quiere decir? Que la estable no necesita ningún push. Al menos, como les digo, que en el reset tenga un push que es para apagar el circuito. Quiero apagar el circuito y lo quiero circuito nada más para que no funcione. Y mientras quiero que quede completamente, como si fuera un interruptor de apagado. Pero si no trae otros push si trae otros push fuera de la terminal 4 no es una estable. No sé si esa parte les queda claro, que analicen el circuito antes de que lo vean, que una estable no lleva push, a menos que esté en el reset, porque el profe quiera que esté ahí. En el biestable siempre va a llevar dos push, porque con uno cambia de estado, con otro cambia de estado. Y en el mono estable va a tener siempre un push, pero les repito, puede que pongan en reset otro push para que apaguen el circuito, como el interruptor de encendido y apagado. Si no está en el terminal 4, pues es un circuito monoestable si tiene un push. Vale, pues entonces pues vamos a checar el biestable. Ahí les dejo de consejo, pues que lo vean y armen el circuito y traten de ver. No, pues ya sé que es un biestable, ¿no? Vamos a ver si en la parte de cuando está en cero, como está, pues aquí está cero, o chequen las entradas, porque en el biestable ninguno va a estar conectado. Siempre en el biestable va a comenzar con las dos entradas en cero, que estén en entrada de no cambio. Siempre, tengan eso en cuenta. Vale, pues a ver. Vamos a comenzar. A ver, este es el biestable, es el que estábamos viendo ayer, ¿no? Primero, pues acá siempre vamos a tener. Igual trabajamos. ¿Si vieron los 5 videos o no los vieron?
Ah, vale. Luego esto se lo explica a detalle, pero pues ahí para que lo tengan. Aquí vamos a tener, en esta salida en la no inversora, tenemos BCC de 5. Entonces aquí vamos a tener siempre un 2, aquí vamos a tener un 1. Si este está 0, aquí siempre vamos a tener un 0. En reset siempre vamos a tener un 0. Y acá vamos a tener un 1. Bien. Cuando no tenemos el push encendido, ya lo habíamos hecho, el reset está a 5 volts. Si está a 5 volts, quiere decir que está desactivado. Recuérdense por este puntito que están aquí en la parte inversora. Quiere decir que está desactivado. Entonces, ¿qué pasa? Que está desactivado, pues ya recibe las entradas de los comparadores. Entonces, es cuando no está pulsado. Ahora, en la parte del otro push, igual. Aquí estamos a 3 volts, viene VCC, R. Recuerden que es como, véanlo como un transistor. Aquí está el transistor en corte, no está dejando fluir por acá ni por acá. Entonces aquí tiene el voltaje de VCC, que son 3 volts. 3 volts es mayor que 1, entonces aquí vamos a tener 0. ¿Qué quiere decir cuando en el flip-flop está 0 en el reset y 0 en el set? Ándale, no cambio. Entonces va a tener el estado anterior. Entonces, si tiene el estado anterior, como todavía no sabemos qué tipo de estado es, pues no sabemos qué onda, ¿no? Ahora, vamos a... Ah, no debí borrar esto. Vamos a dejarlo con otro color para que me dé cuenta, a ver. En amarillo. 2 y 1. Bien. Ahora vamos a aplastar el push del reset. Aplastamos el push del reset. ¿Y qué valor vamos a tener acá cuando aplastemos el push? Pues sería 0, ¿no? Ándale, si vamos a tener 0. Si tenemos ese 0, pues entonces vamos a activar el reset del flip-flop sin importar las entradas. No nos importa lo que vengan las entradas. Aquí también habíamos dicho que siempre vamos a tener 0. Aquí siempre va a haber un 0. Para no olvidarnos de esto. Hasta esto nos podemos olvidar. Vamos a activar el reset con un solo pulso. Con un solo pulso vamos a activar el reset y vamos a ignorar las entradas y el reset que nos entrega en la Q. Cuando está en modo reset el flip-flop. Sería 0, ¿no? Ándale, en la Q nos va a entregar un 0 y en la Q negada nos va a entregar un 1. Y si en la Q negada nos va a entregar un 1, aquí vamos a tener un 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el LED va a estar apagado. Eso pasa cuando aplastamos el reset. Ahora, ¿qué pasa cuando presionamos el otro push que va al comparador 2? Bien, tenemos el push, así están entrando 5 volts. Recuerda que si aquí estaban 5 volts, la inversora es más grande que la no inversora y aquí todos tendríamos un 0. Pero ahora ya aplastamos el push. Si ya aplastamos el push, ¿qué valor vamos a tener aquí? 0. 0. Entonces, aquí en la salida del comparador, como la no inversora es más grande que la inversora, vamos a tener un 1. Y si tenemos un 1 en el set, ¿qué valor vamos a tener en la Q? 0. Un 1. Un 1. Vamos a tener un 1. Entonces aquí tenemos un 1, aquí tenemos un 0 y el LED se enciende. El LED está encendido, ahorita está encendido. Que no lo debo de borrar. No lo debo. Queda así siempre en 0. Ahora volvimos a soltar el push. Están los dos push sueltos. Y recuerden cómo estaba el flip-flop cuando no pulsábamos ningún push. Cuando no presionábamos ningún push, ¿qué valor teníamos qué teníamos en el flip-flop? El de no cambio, ¿no? Teníamos el cambio. ¿Qué quiere decir? Entonces, si no aplastamos ninguno, vamos a seguir manteniendo ¿cómo se llama?
vamos a seguir manteniendo el valor anterior, que fue el que tuvimos al momento de aplastar el push del comparador 2. Y bien, ya está encendido. Ahora, pues ya quedó encendido. Volvemos a aplastar el del reset. Nos olvidamos de todas las entradas. Nos olvidamos de todas las entradas. ¿Y qué vamos a tener en el reset en la Q? En Q. En reset vamos a tener un 0. Aquí vamos a tener un 1. Y aquí vamos a tener un 0. Lo vamos a apagar. Se suelta el botón de reset y otra vez se queda en non cambio. Entonces se va a quedar aquí en el 0 y aquí en el 1. ¿Vale? Entonces, esto es el circuito sencillo del, del dispositivo del enviestable. No tiene capacitores, no tiene que un tiempo de carga, tiempo de subida, porque ustedes deciden en qué momento alternarlo. Y pues está un poco sencillo. No sé si les quedó alguna duda. ¿No? No, Ayer creo que no les pues, expliqué. Ajá. bueno, bueno, lo que pasa es que se me va a acabar la pila ahorita del celular, nada más me queda 2%. No sé si me pudieran esperar tantito, unos 5 minutos tal vez. No, que va, va. Sí, porque ya se me está acabando la pila. Miren, pues si quieren, cortamos la llamada y los veo en 5 minutos. Y para que también no esperemos a ver a qué hora nos corta y esperamos a los dos para darle la misma. ¿Vale? Sí, gracias. Conectamos a las 7 en punto. 8 minutitos para darle otra media hora de clase. Biestable. Un biestable siempre va a comenzar en un estado, siempre va a estar, cuando no pulsas ni uno ni otro, siempre no va a estar en no cambio. ¿Saben por qué? Porque en la salida se va a mantener ese valor hasta que pulsemos una de esos dos interruptores, de esos dos push. Entonces, en un biestable, las entradas siempre van a estar en no cambio. El flip-flop siempre va a estar en no cambio. Siempre, siempre. Siempre quiere decir aquí vamos a estar un 0 y un 0. ¿Por qué? Para mantener el último valor, así para que se quede completamente encendido hasta que pulsemos otro, o que se mantenga completamente apagado hasta que pulsemos el otro. ¿Vale? No sé. ¿Les queda claro esa parte del 555? Sí. Ah, se me olvidó decirles. En el. Creo que ya ni me acuerdo que porque estábamos ya en las carreras. En el. En el monoestable. No sé si les comenté del tiempo del pulso. Esto es el tiempo de encendido. El tiempo que el pulso está en alto va a ser la relación 1.11 por RC. RC va a ser el único capacitor que van a ver en el en el capacitor, y la resistencia. Una resistencia que va a estar a BCC. Y recuerden, viendo el diagrama de acá, 4 está reset. Ah, no, pues entonces no hay problema, ¿no? 4 está reset. El circuito no está tomando en cuenta el reset, o sea que siempre va a tomar en cuenta las entradas de los dos comparadores. El BCC y el 1 son las de alimentación, así que estas, pues descartadas. El 3 va a ser ¿cómo se llama? Las de salida, y pues aquí pueden poner una resistencia, no sé si si el profe que le vaya a poner acá, por ejemplo, un osciloscopio, y aquí supongamos que ese es el osciloscopio, ¿no? Y que ustedes muestren la relación de la señal de acá cuando pulsamos el botón. Pues ustedes pueden hacer el diagrama, porque puede que les pida diagrama, ¿no? Este es el pulso. Supongamos que ese es un pulso cuadrado. Y esta es la de salida del osciloscopio. Y van a poner así, y así, y aquí le van a poner, no sé, el tiempo que calcularon de la fórmula. 3.11 segundos. Tiempo de subida. Por si les pide el diagrama, un osciloscopio, no sé qué les vaya a decir. Porque Omar no les mandó, no mandó de sus apuntes, no venía ninguno de 555. Bueno,
Y pues ese sería ¿cómo se llama? El biestable y el monoestable. El monoestable, un pulso, biestable, necesitan 2 pulsos. Y ahora vamos a la estable. Ese sí está cabrón, está difícil. A ver si no ahorita se nos complica, más bien dicho, un poco. Aquí usa una BCC de 5 volts. O sea que hay 3.3 volts y 1.6. Vamos a trabajarla con esto para que se nos sea más fácil. Bien, este es el circuito. Chequemos. Tenemos BCC que va a reset que va a BCC. Quiere decir que siempre vamos a tomar en cuenta esta parte. Como les comento, puede que en el circuito tengas una estable y el reset está conectado y te vas a preguntar, no mames, ¿y qué hago con este pedo? Pues nada más, lo único que es que como sirve como circuito de interruptor. Es para apagar el circuito, como su circuito de apagado y de encendido. Tomen mucho en cuenta porque puede venir en un circuito y puede que ahí se confundan o se les vaya la onda. Por ejemplo, en el del ETS que pusieron acá. Aquí, miren, acá tienes un push. Y si tienes un push, ¿qué piensas, no? Ah, no, pues es un monoestable, ¿no? Pero dense cuenta a dónde está conectado. Está conectado a 4, ¿ya vieron? Y si está conectado a 4, vienen los 5 volts, vienen por acá, el circuito está push pues, siempre está normalmente abierto. Entonces a 4 están yendo todos los 5 volts. ¿Qué quiere decir? Que estamos recibiendo, está el reset apagado y estamos recibiendo todas las señales del comparador de entrada y de salida. Pero viene este push. Y este push que ven acá, ¿qué hace? Pues apagar el circuito. Es lo único que hace. Entonces en este circuito podemos omitir por completo. En este circuito podemos omitir por completo estas dos entradas porque nosotros nunca lo queremos ocupar. Ahora aquí, el 1 y el 8, pues son alimentación, ¿no? Esas tampoco nos importan, o sea, eliminamos esto. El 5, como recuerden, es para estabilizar, que va a tierra, o borramos esto. Y entonces, entonces, ¿a qué parte debemos analizar? Pues nada más esta. 2 y 6, que vienen acá, y viene un pulso senoidal, que es el que viene de acá. Un pulso senoidal que va a entrar en 2 y 6. ¿Qué pueden hacer? Pues pueden ir pueden dibujar, por ejemplo, aquí está el circuito. Recuerden, ¿no? Aquí teníamos un diferenciador. Un divisor de voltaje, perdón. Hay 3 volts RMS, entra un capacitor y a una resistencia. ¿Qué hace esto? Descarga y carga el circuito. No, integra, más bien dicho. No. Ajá, integra, perdón. Integra la señal prácticamente. Si tienes un seno, es un coseno. No importa, pues no nos importa el desfase que tengan. Y tenemos un divisor de voltaje. Recuerden, si hay un divisor de voltaje, acá tenemos 5, entonces va a haber 2.5. Entonces vamos a tener una señal. Esta es la señal original. Supongamos que está bonita. Y con el divisor de voltaje va a subir 2.5 más, pero aquí va a tener el punto 5 todavía extra que falta. Aquí va a tener el punto 5. Justo en la línea del centro va a tener 2.5. Y no, perdón. No, sí. Y acá en este punto va a tener... ¿cuánto va a tener? 2.5 más 3, 5.5. 5.5. Y pues como están el 2 y 6, estamos haciendo el análisis, porque este es un circuito que, a ver, así como lo estamos viendo, ¿qué tipo de circuito es? ¿Qué? Ándale, exactamente. Es un circuito monoestable. ¿Por qué? Porque tenemos esta señal que está haciendo que encienda este 555.
No hay un push, dos push para que sea un biestable, o no aquí no está cortado para que sea una estable y funcione solo. No, entonces es un monoestable. Entonces van a hacer el análisis. Si acá tenemos, en este punto, tenemos 2.5 volts, iniciando 2.5 volts. Vamos acá, que están los 2.5. 2 y 6, 2.5. Vamos a ver, no vamos a trabajarlo de nuevo acá. 2 y 6, tenemos 2.5, 2 y 6. Entonces hacemos la parte. Si acá tenemos BCC, ¿cuánto va a ser aquí? Aquí que vamos a tener el trigreen, aquí tenemos igual 2.5, aquí tenemos un tercio de BCC. Vemos qué valor aquí está, vemos qué reset que está, y vemos el valor que tiene la salida. Y vamos a agarrar, y vamos a poner Esto estoy haciendo para que vean el análisis, para que le entiendan. No es como que vayan a hacer todo este desmadre ahí. Entonces vamos a tener la señal y pues supongamos que aparece que la salida está encendido. Ah, no, pues aquí está encendido, pues ándale. Ahora hago el análisis en este punto. ¿Qué valor tiene acá? No, pues aquí llega, aquí exactamente en ese punto llega a 0. Vale. Entonces llegamos a este punto de acá. Se mantiene en 0. Entonces llega acá, se mantiene, se mantiene. Llega a este punto y vuelve a subir. Entonces aquí vuelve a subir y así. Es para que así vayan haciendo el análisis porque puede que hay diferentes estilos de monoestable, hay diferentes estilos de estable, pero pues es cuestión de que pues nada más hagan un pequeño análisis para ver qué es. Y por lo visto el profe nada más les va a poner 3 ejercicios. Uno de tiempo de subida y tiempo de bajada, que eso nada más es cuestión de analizar, ver, no, así, así, así. Es cosa que tú estudiaste, entonces ya lo puedes hacer rápido, ¿no? Luego viene el del transistor, ese viene en cuentas, pero no está tan complicado. El que se les va a llevar tiempo es el 555, porque tienen que hacer el análisis de cómo funciona y de cómo trabaja. Vale, pues, entonces, pues este es el pedo. Chequen bien cómo están los circuitos, cómo funciona. Recuerden que el monoestable lleva un solo push, que no sea en reset, un solo push. En el monoestable, el biestable, siempre va a tener 2 push, siempre va a tener 2 push. Y el estable es el que no está conectado a ningún push. El circuito trabaja solo. ¿Vale? Entonces, vamos a checar este pedo. Tenemos la salida, que es lo básico, la salida con su respectivo LED. Tenemos el de descarga, funcionando el de descarga. El de reset está apagado. El circuito está apagado, ¿qué quiere decir? Que no lo vamos a ocupar. Entonces, que nos va a valer las entradas. El 5, que casi nunca se ocupa, casi nunca se ocupa, pero pues eso es ya para algo más, un circuito aquí más preciso, aquí más cabrón. Entonces, aquí, ¿qué le vamos a poner? Un capacitor de un microfaradio que va a ir a tierra. Y ahora tenemos un capacitor y tenemos unas resistencias. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando está una resistencia y un capacitor junto? Sirve para descargar y cargar el circuito. Si está un capacitor solito, así solito a la entrada de cualquiera de estas, no te sirve de nada, porque el capacitor necesita voltaje para cargarse, pues. Un capacitor casi siempre cuando lo estamos ocupando, vamos a tener el capacitor y una resistencia R2 y R1, que es un capacitor y una resistencia que nos va a ayudar a descargar el capacitor. Porque como le digo, un capacitor no se puede descargar así de la nada. Vale, otra cosa que tomen en cuenta, pues recuerden que ¿cómo se llama? Los comparadores no tienen, tienen una impedancia de entrada infinita, que prácticamente no te consume nada de voltaje, nada de corriente, y pues la impedancia de salida pues es baja, pero aquí no hay retroalimentación, así que no nos sirve de nada. Y pues bueno, ese es el circuito estable. Vamos a analizarlo primero cuando está en 0. Ponga usted que hicimos el circuito y ya lo armamos, aquí todo bonito, y apenas vamos a conectar VCC. Pero antes de eso, bueno, acabamos de conectar VCC, quiere decir que el capacitor todavía no está cargado. Entonces aquí nos ponen los valores de VCC, 5 volts, 2 tercios de VCC, que es 3.3 volts y 1.6.
Si el capacitor todavía no está cargado, vamos a ver qué entradas tiene. Aquí va a tener un 0. Aquí va a tener un 0. En este punto de acá 3.333 volts está en la inversora. Entonces vamos a tener un 0. Y aquí en esta parte de acá, igual está la... Ay, espera. Aquí está la no inversora. Y vamos a tener el circuito en 1. ¿Qué pasa cuando tenemos el Z activado? ¿Qué tenemos en Q? ¿Están ahí, chavos? No me ignoren. Sí. Cuando tenemos el set, ¿qué tenemos en Q? Ándale, un 1. Si acá tenemos un 1, aquí vamos a tener un 0. Aquí, si tenemos un 0, aquí vamos a tener un 1. O sea que cuando el capacitor, conectamos el circuito y el LED va a estar encendido. Ahora vemos acá. Si aquí tenemos un 0, ¿cómo va a estar el capacitor? El transistor. En corte. Ándale, va a estar en corte. ¿Y qué quiere decir que esté en corte? Que va a estar recibiendo el voltaje nada más pues de la entrada, bueno, el VCC, ¿no? No. No va a estar recibiendo. Bueno, no exactamente. Va a decir que si está en corte, por aquí, de este punto a este punto, no va a fluir ninguna corriente, ningún voltaje. Toda la corriente va a venir de acá, va a venir para acá y va a venir para acá. Entonces, en este punto, acabamos de conectar nuestro circuito, apenas lo encendimos. En primera, el LED se va a encender. Así lo conectamos tal cual, el LED se va a encender y va a empezar a cargarse el capacitor. Va a pasar esta parte. Chéquense bien estas rectas que están acá. Estamos en esta parte, en este punto. Bueno. Chinga, no se borra. Estamos en este punto exactamente. El capacitor va a empezar a cargarse. ¿Por qué? Porque está fluyendo corriente. Porque el transistor que está acá de descarga está en corte y toda la corriente se va a ir por acá. Entonces va a empezar a cargarse nuestro capacitor, va a llegar a cargarse. Y la corriente en este punto de acá va a pasar en VCC. ¿Vieron? Justo conectaba el circuito y va a empezar a conectarse en VCC. Ahora, ya está cargándose el capacitor. Vamos a pasar en este punto de acá, pasando para arriba. Ya se cargó, llegó a este punto bien cargadito, así se va subiendo, va subiendo. Recuerden que esto es en milésimas de segundo, en microsegundos o en el tiempo de capacitor y resistencia que le demos. Bueno, más bien dicho, en el valor del capacitor. Y ya se está empezando cargando. Ahora vamos a hacer el análisis cuando el capacitor ya se cargó después de 1/3 de VCC. Vamos a hacer el análisis, ¿qué pasa? Tenemos el circuito que se está cargando, actualmente se está cargando, así como está, y ya está pasando 1/3 de VCC. Entonces tenemos... Se me está trabando este pedo. Aguanta, voy a cerrar unas pestañas porque... ¿De qué era? Ah, del puente H. También les iba a dar el puente H, ni les va a dar tiempo. Ah, no, pero no va a venir, ¿no? ¿O creen que les ponga? No, ¿verdad? No. El profe ya me puso a trabajar de más entonces. A ver qué más cierro porque se me está trabando esta cosa. Se lo dejamos. Vale. Bien, ahora vamos a analizar el circuito. Cuando ya está pasando este punto de acá,
Ya está cargándose, 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 cargándose. Y vamos a analizar este punto cuando empieza a subir acá, que es un voltaje mayor a un tercio de BCC. Un tercio de BCC es 1.6. Entonces está arribita de 1.6. Aquí tenemos 1.66. Y va subiendo. Aquí tenemos 1.66 y va subiendo. Vale, ¿qué valor vamos a tener acá? En el primer comparador. 0. 0, ándale. ¿Qué valor? 0, porque tenemos el valor de 3.33 volts. Está en la no inversora. ¿Y acá qué valor vamos a tener? Ahí sería 1. ¿Cómo? No. Recuerden que este es el 1.66. No tenemos 1.66. Estamos hablando de la parte donde está aquí el 1.66 y va subiendo poco a poco el capacitor acá. En esta carga. Aquí se está cargando y está subiendo un poco. ¿Qué quiere decir? Que estamos arriba de este 1.666. O sea que ¿qué vamos a tener el comparador? 0. 0. Vamos a tener un 0. ¿Y qué pasa cuando el flip-flop está en 0, 0? Ándale, está en no cambio. Y si está en no cambio, pues va a mantener los mismos valores de hace rato, que ya ni me acuerdo cuáles son. Ah, no, bueno, sí. Y aquí es 1, porque estaba encendido, ¿se acuerdan? Aquí es 0, y aquí es el transistor está en corte. ¿Qué quiere decir? Que toda la corriente sigue fluyendo. ¿Qué quiere decir en las gráficas? Que el capacitor se va a seguir cargando de acá hasta acá. Bueno, ya me fui choco. Se va a seguir cargando todavía. Ya llegó a este punto y va a superarse. Todavía lo va a superar. Ahora vamos a hacer el análisis de este punto de aquí para arriba. Como podemos vernos, aquí miren, viene el capacitor de 0, se sigue cargando, se sigue cargando. Aquí llega al estado de no cambio, ¿qué quiere decir? Se sigue cargando, se sigue cargando. Ahora vamos a hacer el análisis de carga pasando de este punto para arriba. Bueno, aquí también lo podemos ver. Cómo se sigue cargando, 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 hasta este punto. Entonces, por el momento, mientras que se siga cargando, vamos a tener el voltaje en 1, ¿no? Porque está en la parte del no cambio. Y recuerden que cuando inició el circuito ya estaba encendido. Bien, ahora vamos a hacer el análisis cuando ya llegó a la parte de 2/3 del voltaje, superando el capacitor. Como ya lo pudieron darse cuenta, pues ya, el capacitor se va a empezar a descargar, ¿no? Pero vamos a ver por qué. Bien. Entonces sigue fluyendo la corriente por acá, ¿no? Sigue fluyendo así. Sigue fluyendo. Sigue fluyendo la corriente por acá. Y ahora el capacitor ya llegó a este punto de 2/3 del voltaje para arriba. Vamos a ver qué pasa. Entonces aquí tenemos... ahí está. Tenemos 2/3. ¿Cuánto es 2/3 del voltaje? 3.3, ¿no? Cambiar el color, ¿no? Tenemos 2/3, es 2.3. 2/3, 3.3. Entonces tenemos 3.3 subiendo, porque va cargándose el capacitor, recuérdenlo. Aquí también vamos a tener 3.3 subiendo, porque todavía se está cargando el capacitor. ¿Qué valor vamos a tener en el primer comparador? Ahí sería 1. Ahora sí. ¿Perdón? Ahí sí sería 1. Ándale, sería un 1, muy bien. ¿Qué vamos a tener en el segundo comparador? 0. 0, ándale. Si tenemos un 1 en el reset y un 0 en el set, ¿qué vamos a tener en Q? En Q vamos a tener un 0.
Aquí vamos a tener un 0. Y aquí vamos a tener un 1. Quiere decir que todavía, en el reset, si Q0, ¿cuál 0? Aquí vamos a tener un 1. Aquí en el Q vamos a tener el 0, en Q negada vamos a tener un 1, y en la salida vamos a tener un 0. ¿Qué quiere decir? Que exactamente en este punto, cuando el capacitor supere este punto de voltaje, la señal, la luz, bueno, la salida se va a apagar justo en este punto, como lo ven acá, se va a apagar. Y esto pasa en milisegundos, microsegundos, ¿eh? Esta es de carga y de descarga, así que pues es prácticamente no lo vemos, no ve el ojo humano, tal cual en el cambio de 0 a 1 y de 1 a 0. Sí vemos el ancho de pulso, pero el cambio entre 0, 1 y 1, 0 no se ve. Bien, si aquí tenemos 0, ¿en qué va a estar el...? No, si aquí en 1, en el transistor, tenemos un 1, ¿qué vamos a tener en el transistor? ¿O cómo va a estar el transistor si tenemos en la base un 1? ¿Cómo? En saturación, Ándale. Y si está en saturación, ¿cómo va a fluir la corriente de BCC? pues ahí sí fluiría por el transistor, ¿no? Ándale. Fluiría por el transistor. ¿Y qué quiere decir? Se va a venir toda la corriente por acá, toda va a fluir por acá. Como está en saturación, toda la corriente va a fluir y se va a ir directo a GND. Y si se va directo a GND, ¿qué va a pasar con el capacitor? ¿Perdón? No, más que no se va a cargar, se va a empezar a descargar. Se va a empezar a descargar el capacitor. Entonces, ¿qué pasa con eso? El capacitor va a llegar acá a este punto. ¿Dónde está? ¿Dónde está el mouse? Aquí. Va a llegar a este punto y va a empezar a sacar todo su voltaje y se va a descargar con esta resistencia. Con esta resistencia va a empezar a descargar. Ahora, entonces, ¿cómo quedamos en las gráficas? Llegamos a este punto, pero exactamente en este punto ya no logró que siguiera subiendo la señal, ¿no? Ya no logró porque ya se va a empezar a descargar. Entonces quedaría de esta manera. Quedaría de esta manera. Llegó a este punto y ya no subió más, sino que ahora se va a empezar a descargar. Ahora vamos a hacer el análisis de cuando se está descargando. Llegó a este punto y se llega a descargar. Vamos a llegar al análisis cuando el voltaje está bajando de 2/3. ¿Cuál es el voltaje de 2/3? 3.3. Ahora tenemos acá, en este punto. En este punto tenemos 3.3 que van bajando, ¿no? Porque el capacitor se está descargando. Y acá tenemos 3.3 que van bajando. ¿Qué valor vamos a tener en el primer comparador? 0. 0. ¿Por qué? Porque porque la inversora está en 3.3 y la no inversora está bajando de 3.3. O sea, que la inversora es más grande. ¿Y qué vamos a tener en el comparador 2? 1. Ándale, vamos a tener un 1. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Qué valor vamos a tener? Tenemos acá 1.66 y estamos en la... Ujú. ¿Perdón? Ándale, tenemos un 0. ¿Por qué? Porque en la no inversora, en la inversora tenemos 3.3, exactamente estamos bajando de 3.3. Y si apenas estamos bajando de 3.3, 3.3 es mayor que 1.6. Entonces en la no inversora vamos a tener un 0. ¿Y qué pasa con el flip-flop cuando está en 0, 0? Es lo de no cambio. Ándale, no cambio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el circuito va a seguirse descargando. Va a llegar a este punto y se va a seguir. Llegamos a este punto, se va a seguir descargando. Aquí es 3.3, ¿no? 3.3. Y va a seguir descargándose, va a seguir descargándose hasta este punto. Vamos a ver ahora qué pasa en este punto
cuando se empieza a descargar un poquito más de este punto, un poquito más de acá. Bien, ahora, tenemos en este punto, y está bajando de 1/3 del voltaje, que es 1.66. 1.66. Está bajando de 1.66 el voltaje. Acá también 1.66 y está bajando el voltaje. Bien, ¿qué vamos a tener en el comparador 1? Un 0, porque el 3.3 es mucho más grande que 1.6. ¿Qué vamos a tener en el comparador 2? Ándale, un 1, porque está bajando de 1.66, o sea que 1.6 está establecido y nosotros estamos más abajo. ¿Y qué tenemos en la salida de... ¿Qué tenemos en la salida Q cuando tenemos un 1 en el Z? Un 1. ¿Y en la Q negada? Un 0. Entonces aquí tenemos un 0. Aquí vamos a tener un ¿qué? Un 1. Y si aquí tenemos un 0, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el transistor? Si aquí tenemos un 0, ¿qué va a pasar en el transistor? Aquí no hay corriente. Se pone en corte. ¿Y qué pasa con la corriente de VCC cuando se pone en corte? Se iría hacia el capacitor. Ándale, se va a ir directamente hacia el capacitor y va a fluir por acá, mire. ¿Y qué va a pasar con el capacitor? Se va a volver a cargar y se va a volver a repetir este ciclo. Entonces, ¿qué va a estar pasando con la carga del capacitor? Nunca va a llegar a esta parte menor de 1/3 del voltaje y tampoco va a llegar a esta parte mayor de 2/3 del voltaje. Entonces el capacitor va a estar así, infinitamente hasta que desconectemos el circuito y lo dejemos de alimentar. ¿Y qué va a pasar con la onda de salida? Viene así. Va a subir, recuerden, cuando lo conectamos de inicio empieza a cargarse, la fuente es positiva, empieza a cargarse, a cargarse, a cargarse, a cargarse, a cargarse, y ya llega a este punto que se está cargando y se empieza a descargar. Y al momento que se empieza a descargar, la señal de salida cae. Se empieza a descargar, a descargar, a descargar, a descargar. Llega a este punto, exactamente a este punto, y el capacitor, el transistor de descarga que tenemos ahí, se pone en corte y empieza a cargar el capacitor que está ahí. Y la señal otra vez se vuelve a cargar. Y en el proceso de que se carga, la señal se pone en alto. En el proceso que se descarga, la señal se pone en bajo. En el proceso que se carga, la señal se queda en alto. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? No, creo que no. Vale. Entonces, ¿no les puse ecuaciones? Entonces, este sería el funcionamiento de la estable. Va a estar oscilando solo, sin estar moviendo, sin estar metiéndole un push de salida. Bueno, al menos de que le prestemos aquí en el reset le pongamos otro, miren, son 7:37. Acá en el reset le pongamos otro valor o cualquier otra cosa, pues el circuito va a seguir va a estarse moviendo solo. Y recuerden, cuando se empieza a cargar, empieza así. Estas son las tablas, ténganlas grabadas. Y estas son las fórmulas. Chequen el video y ahí les va a explicar de qué manera hacemos que el tiempo el ciclo útil dependa solamente de una resistencia, de R2. ¿Qué nos va a ayudar? Que, por ejemplo, cuando tenemos dos resistencias, pues ya nos da el tiempo. Y ya el ciclo útil te lo da por default. Pero cuando hacemos este pedo de poner se los explico, no sé. ¿Tienen tiempo todavía? Sí, ¿Sí? bueno, yo ¿Sí? Bien. Entonces, esto depende de las dos resistencias. Pero, ¿qué pasa? El ciclo útil solamente depende de dos resistencias. El ciclo útil, recuerden que es este valor de acá. R1, R2, entre R1 más 2 R2 y por 100 para sacar el porcentaje del ciclo útil.
Y el tiempo, el logaritmo de 2, R1 más 2R2 por C. Están las dos resistencias por C. En el video que van a ver, ¿qué hacen? Pone un diodo de esta manera. ¿Cómo lo ponen? A ver, más fácil lo checo para que no mentirles. Un momento. No, pues que no quiere salir. Pone un diodo de esta manera. En este punto. ¿Y qué pasa cuando está en este punto? Pues es un diodo y al momento de cargarse, al momento de que este está en corte y tengamos todo el voltaje que va a fluir al capacitor, va a fluir de esta manera el voltaje y en vez de pasar por la resistencia R2, va a pasar por este lado. Se va a omitir la resistencia R2 y va a venir y se va a cargar el capacitor. ¿Qué quiere decir eso? Que en la parte de carga del ciclo útil, tenemos aquí el ciclo útil que tenemos acá el ancho de pulso, que leemos el ancho de pulso que está acá, que es en la carga, en la carga es cuando está el ancho, el pulso está en alto, ¿no? Aquí también tenemos el pulso en alto. Entonces aquí estamos cargando el circuito. Y entonces ya no va a depender de R2. La carga, que es el ciclo útil, recuerden que el ciclo útil es el ancho de pulso. Al momento de momento de referirnos del ancho de pulso es el que tenemos acá. Entonces es la parte de carga del capacitor. Y si en ese momento de que estamos cargando el capacitor omitimos R2, el ancho de pulso, vamos a borrar este R2. ¿Y cómo nos va a quedar el ciclo útil? R1, no. No, estamos olvidando. Va a quedar en factor. Aguántame. Chinga. R1, carga, descarga. Olvida R2. No, perdón. Estamos omitiendo R2. Estamos omitiendo R2. Entonces solamente vamos a trabajar, en la parte de carga, estamos trabajando con R2. Bueno, vamos a analizar las dos partes. En la parte de carga, pues se va a empezar a cargar el capacitor. Se va a cargar y la corriente va a fluir de esta manera. Y en la parte de descarga, va a venir por acá y ya no se puede trabajar estos dos capacitores. Ya no puede fluir por acá por el diodo. Ahora tiene que volver a pasar por esta parte de acá en el momento que se está descargando el capacitor. Entonces, en la parte de carga es cuando estamos omitiendo R2 para pasar por acá. ¿Y qué quiere decir? Que vamos a quedar solamente en valor de R1. Pero, aguántame aquí. No, miren, aunque les digo, el profe
no creo que les ponga este, no creo que le, porque ya está muy cabrón, no me lo voy a enredar y ni va a venir, pues es algo innecesario. Bien, ese sería el análisis del monoestable, perdón, de la estable, donde el circuito funciona solo. Vamos a ver unos circuitos que de 555 en el que hemos trabajado o hemos visto para ver cómo funcionan. Por ejemplo, este ya vimos, ¿no? Este está en su modo monoestable. ¿Por qué? Porque está recibiendo la señal de este pulso, ya de esta señal sinusoidal y aquí está trabajando. Les digo, hagan su análisis ahí con si la señal va de esta manera, que vamos a tener así como hicimos pasito por pasito. Bueno, si tienen tiempo, la verdad ni sé cuánto dura el ETS. Y aquí igual, aquí está alimentando el voltaje, de dónde tenemos el pulso, 3 es la salida, el 1 los vamos a tener a GND, el 8 tierra, el 8 a BCC, el BCC es el punto que tenemos acá, el 3 es la salida, en el 4 que vamos a tener el reset, entonces vamos a omitir esto, vamos a omitir esa parte. El 7 y 6 lo vamos a tener a una resistencia y a un capacitor. Y aquí vamos a tener un pulso en el 2. Así de primera, ¿qué circuito es? ¿No? Tenemos un push que está yendo a la terminal 2. ¿Perdón? ¿Tiene dos push? Ah, no, sí, perdón. Ah, no. No. Espérame. Recuerden, ¿cuál es la terminal 4? A ver, porque si no me lo voy a... Acuérdense cómo está el biestable. El biestable, recuerden que no está ocupando la terminal 7. ¿Ya vieron? El biestable no está ocupando la terminal 7. El biestable aquí tiene el reset y tiene esta entrada que es un... ¿cómo se llama? Esto es una resistencia pull-up que sirve nada más para protección, para mandar un voltaje 0 a 1. Entonces acá tenemos un push, un solamente push. Este push de acá no nos sirve para... Está en reset. Se parece mucho al biestable, ¿no? Pero recuerden que aquí, miren, el biestable, la 7 no está conectada, o sea que no va a haber una descarga. Ahora ven de esta manera. Este es el monoestable. Tenemos el 7, que es de descarga, donde está el capacitor. 7, viene el capacitor. Esta misma 7 va a la resistencia. 7 va a la resistencia. 7 y 6 está unido. 7 y 6 está unido. 7 y 6 está unido. ¿Y la 2? ¿En la 2 qué tiene? Un pull-up. ¿Qué tenemos en el 2? Pull-up. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué circuito es, chavos? ¿El mono estable? ¿Eh? ¿Cómo? No, ¿saben? Es El, el ajá, el mono monoestable. estable. Ándale, es el monoestable. Porque con un push estamos haciendo que se active el 555. Chéquense, ahora sí que nada más que estar viendo el pedo de que tanto cable, tanto desmadre, chéquense nada más. De acá, ¿qué toma? Solamente los 5 volts. Y ya. Toda esta línea de acá, 5 volts, 5 volts, 5 volts, vienen para acá, 5 volts, 5 volts, 5 volts. Este es un relevador, ustedes ya lo conocen. Y este transistor es el que va a activar el relevador. Y está conectada a tierra, toda la tierra. ¿Y qué tenemos conectada a las 5 volts? Los 8
que es de alimentación, el 1, que es de GND y de alimentación, el 5, que es donde se le pone un capacitor, y el 3 de salida. Este 3 de salida va a ir la señal para acá arriba y va a trabajar con este transistor. Y acá tenemos este push que va a estar en modo monoestable. Este es un circuito, vamos a analizar otro. Tengo el... Bien. Tenemos este circuito, tenemos un comparador. ¿Qué sale, ¿qué sale de una señal de un comparador? Un 0 y un 1, ¿no? Una señal cuadrada. Siempre de un comparador no te va a salir una onda. De un comparador no te va a salir una triangular. Te va a salir un 0 y un 1. Entonces aquí va a entrar un 0, un 1, aquí en la terminal 2. Bueno, aquí está un capacitor, va a entrar el capacitor y va a entrar una resistencia. Pero la resistencia está en 12 volts, no está a tierra. Si estuviera a tierra, estuviera funcionando como descarga. Entonces viene acá, viene la señal. Ah, chinga. Ay, ¿qué hice? Yo no puedo borrarlo. Bueno. Viene por acá la señal. Y va a entrar a 2. ¿Qué tenemos en 2? Tenemos el de Trigger. Tenemos en el 2 el trigger. Tenemos aquí en el 2. El 8, aquí está, a BCC. Y el 1, a GND. Esos son alimentación. 1 y 8 es alimentación. 5, recuerden, es un capacitor que vamos a tener pero es un capacitor que va a ir a tierra y lo vamos a poner de 1 microfaradio. De punto, pónganlo de lo que ustedes quieran, pues más. Es más, ¿qué más da? ¿El 4 de qué es? Ándale, RC. está BCC, está desactivado. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro circuito está conectado a una señal de entrada. Esta señal de entrada nos va a estar dando un pulso. Y acá tenemos una resistencia y un capacitor. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué circuito es? Ese será el, ¿cómo se llama? El, ahí se fue el nombre. El, ¿hasta ahora? ¿Perdón? Sin miedo, sin miedo. Si no lo saben, pues se lo corrijo. Pues, pero el chiste es que tengan una idea. Si lo piensan, díganlo. El estable. No, no es el estable. ¿Por qué? Porque el estable funciona sin ninguna señal de entrada. Sin ninguna señal de entrada. El estable funciona solito. No es un biestable porque no tiene switch. No tiene switch. Es un circuito monoestable. Chavos, apréndanse bien esa parte, ¿eh? Ahí se los dejo de tarea. En ustedes está pasar o no pasar su examen, ¿eh? Es un circuito monoestable. ¿Qué pasa? Acá en el trigger, en el 2, en vez de tener un push que nosotros vamos a activar, va a llegar una señal aquí que no sé qué señal sale, no sé qué señal pasa, y va a estar dando una señal cada... ¿Ya se acabó o son los 10 minutos? Ya, son los 10 minutos. Los 10. Uh-huh. Va a estar entrando una señal que va a estar dando el pulso. En vez de nosotros estar aplastando el botón, esta señal va a estar pulso, 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 pulso. ¿Y qué va a pasar? De este capacitor y de este capacitor y esta resistencia va a estar dando el qué? El ancho del pulso. ¿Qué tanto es el ancho del pulso? ¿Y con qué relación? ¿Cuál es la fórmula? A ver si ya se la memorizaron. ¿Cuál es el ancho de pulso del tiempo? En el monoestable. 1.1 RC, ¿no? Ajá. 1.RC. Entonces tenemos esta ecuación de tiempo. Pero ya se dieron cuenta que tenemos acá. Es un potenciómetro. Entonces, al momento de tener un potenciómetro, vamos a estar variando este valor de R. Y si variamos este valor de R, ¿qué pasa?
pues vamos a tener tiempos de ancho de pulso diferente. O sea, vamos a tener un circuito que con un potenciómetro vamos a estar variando el ancho de pulso. Este circuito en general es un relevador. Ese es el chiste del relevador, cambiar el ancho de pulso. Y pues vale, chavos, esto sería la parte del 555. Estudienlo, analícenlo, busquen más circuitos. De los DTS vienen más, pero no se ven. Aquí pues no viene. Aquí viene, pero no se ven sus entradas. Pero así viéndolo de puro análisis, veamos. Aquí tenemos GND, que es la de que es la terminal 1. Aquí tenemos un capacitor que va a GND, que ¿cuál terminal es la 5. Tenemos BCC que va a 8. Tenemos esta terminal que va a veces a BCC, que puede ser reset. Entonces nuestro circuito va a quedar dependiente de 2, 3, de estas 3 terminales que están acá. Ahora, ¿qué sucede con estas 3 terminales? Pues quién sabe, ¿no? Es cuestión de análisis. ¿Qué tipo de circuito es? Es un astable. ¿Por qué? Porque no tiene push. ¿Ya se dieron cuenta? No tiene push. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es decir, chinga, monoestable. ¿Y con qué le estamos dando el pulso? Miren. Este. Aquí está el pulso. Este es una. Este de acá es multisim, es un. ¿Cómo se llama? Ándale, es un generador de funciones. Entonces, con este vamos a estar dando el pulso. Ahora, miren, dice calcular el tiempo del circuito monestable siguiente. Aquí estamos dándole un pulso. ¿Qué está pasando con este resistor y este capacitor? Está integrando, está derivando, nos vale madre, está saliendo un pulso que está mandando una señal de activado. Y este pulso es como en el circuito que vimos del dimmer. Está el pulso, pulso, pulso. Y el ancho de pulso, ¿de qué valores depende? De esta resistencia y de este capacitor. Esta parte de acá del generador está mandando el pulso, pulso, y con esta resistencia y este capacitor estamos calculando el ancho de pulso. ¿Y ya vieron qué fácil se soluciona este problema? Calcular el tiempo del siguiente circuito monoestable. Hasta te dice monoestable, pues. Entonces, ¿cómo calculamos el tiempo del pulso que está mandando, del tiempo del ancho de pulso? ¿Qué resistencia y qué capacitor? Ándale. Si este circuito viniera pues en su ETS, no mames, pues ya la tienen súper fácil, ¿no? 10K, 0.1 micro, multiplicamos ese por 1.1 y ya tenemos el ancho de pulso y ya solucionamos el problema. Ya tenemos el releva. Este hubiera estado re fácil para que se lo pusieran. Y el contador, pero bueno, esa parte ya no, ¿no? Y pues bueno, chavos, eso sería ¿cómo se llama? Lo del 555. Déjenle mando un mensaje a Omar a ver si me contesta. De esos temas, le pregunto así rápidamente. Y mañana pues vamos a hacer el análisis si cambia el transistor, si es un transistor aquí bien cabrón, así el inversor que maneja ahí en su S, pues hacemos unos ejercicios. Y si es los ejercicios típicos, quiero dar por sentado de que ya lo saben. Y pues vamos a hacer también la otra parte del tiempo de pulso, todo ese rollo que viene ahí. No sé si pueda darles su asesorías un poquito más temprano, no sé a qué horas estén libres ustedes. Es que en la tarde, en la noche voy a salir un rato. Es viernes y toca ir a empedarse, la neta. Y no sé a qué horas le pueda dar su asesoría. Pues no sé qué tengas planeado irte, sí, Desde las pero 7 de la tarde, 7 de la tarde, de 7 para abajo. No sé si se las puede dar a las 5. ah, no sé, es que a las 5 todavía estoy en clase, como ahorita estoy viendo aquí a la escuela porque este COVID está dando más temas, salgo a las 5:30, no Ah, sé no si mames, para las 5:30 mejor. ¿qué clase te está dando COVID? ¿Mande? ¿Qué clase te está dando COVID? Está dando 3 temas más de lineal. Ay, ¿también tú, Carlos, vas con COVID?
Ah, ya. Entonces, ¿a qué hora sales de Covil, Luis? Yo salgo a las 5:30. Ah, pues a las 5:30 nos vemos. O sea Sí, que si sin problema. a las 5:30 te esperabas hasta las 8 para la asesoría. Hasta las 7, perdón. No, es que haz de cuenta que ahorita mi hermano está viniendo a trabajar aquí a la escuela. O sea, aparte de su trabajo, viene a trabajar aquí. Ujú. Ay, pues ya Entonces, pues, ajá, ya nada más lo vengo a esperar aquí afuera donde está él. Me da la llave del coche y ya me gastó el coche. Ah, o sea que si ya les dio COVID, ya tienen por sentado, ya tenían asegurado que era la alta impedancia, la baja impedancia, los comparadores, porque en lineal luta, ¿cómo te chinga la madre con los comparadores? Pues, lo de bueno, impedancia alta y impedancia baja, pues sí, más o menos. Lo de comparadores son de los temas extra que está dando ahorita. De hecho, ahorita vamos a ver 3 temas más, que es lo de comparadores, osciladores y no me acuerdo el otro. No, pues a ¿Y mí me ya? dio lineal No. y fue uno de los primeros temas que vio, quién sabe, la ha de haber cambiado su formato. ¿Vas con esta Ana Karina? Sí, íbamos con ella. Ah, es mi compañera. Este, pues va. Entonces, chavo, entonces mañana 5:30, 6:30, 7, con que a las 7 está bien que esté libre, ya salimos. Y pues estudien eso del 555, estudien otras. Yo no les puedo dejar ejercicios. Bueno, creo que sí les puedo dejar ejercicios como chingada madre. Oye, y una duda así rápida, expresa. Eh, por decir, nos pone el circuito de 15 y un inestable, inestable, y nada más nos da, por decir, los tiempos y sería calcular ya sea el capacitor o las resistencias, ya sea de alguna parte, ahí, ¿cómo Ah, sería? Porque, pues, ajá. Pues nada más de dar el tiempo. Recuerden siempre usar un capacitor que no esté muy chiquito, que sea de valores de pico nanofaradios. Siempre de micros, siempre de 0.1 micro, 0.2 micros. Y también recuerden que la resistencia tampoco tiene que ser muy grande del nivel de mega ohms, ni tampoco muy baja de menor de 50 ohms. Por eso es que tienen que checar los circuitos de... ya cerré todas las pinches pestañas. Tienen que checar todos estos circuitos que estamos trabajando acá, que hemos estado trabajando. Se va a acabar la llamada. Ya si nos acabamos, pues ya nos vamos. Chéquense, ¿qué valores de capacitor? 100K. Pues aquí pues más o menos 100K la resistencia, pues entonces agarren un valor de 10K, 1K. Siempre les digo, agarren entre valores de 1K, 10K, capacitores de 1 micro, 0.1 micro y 0.001 micro. ¿Qué otro circuito? El que les mostré del... De acá también chequen qué valores. Aquí tienes 2.5K, que es la resistencia grande. Esta resistencia de 100 solamente es de protección. Tienes 2.5K y tienes 2.75 micros. Ya se dieron cuenta, no usan nano, no usan picos y tampoco usan un capacitor aquí de 10 faradios, ¿no? Siempre de 1 micro hasta 10 micros todavía, de 1.1 micro. Siempre ocupe valores comerciales. Te digo, no sé, este profe, pues ya viendo los apuntes, trabaja con valores comerciales y pues ya. Bueno, pues ya se va a acabar la chamada, entonces estudien eso, chavos. Cualquier duda que tengan me dicen. Ahorita le voy a preguntar a Omar a ver si me contesta temprano, si no, pues ni pedo. Y pues ya mañana hacemos unos ejercicios de lo que falta para que ya pues